El 18 Brumario de Luis Bonaparte, por Karl Marx, capítulo 3. El 28 de mayo de 1849 se reunió la Asamblea Nacional Legislativa. El 2 de diciembre de 1851 fue disuelta por la fuerza. Este periodo abarca la vida de la República Constitucional o parlamentaria. En la primera Revolución Francesa, a la dominación de los constitucionales le sigue la dominación de los girondinos, y a la dominación de los girondinos la de los jacobinos. Cada uno de estos partidos se apoya en el que se halla delante. Tan pronto como ha impulsado la revolución lo suficiente para no poder seguirla, y mucho menos para poder encabezarla, es desplazado y enviado a la guillotina por el aliado, más intrépido, que está detrás de él. La revolución se mueve de este modo en un sentido ascensional. En la revolución de 1848 es al revés. El partido proletario aparece como apéndice del pequeño burgués democrático. Este le traiciona y contribuye a su derrota el 16 de abril, el 15 de mayo y en las jornadas de junio. A su vez, el Partido Democrático se apoya sobre los hombros del republicano burgués. Apenas se consideran seguros, los republicanos burgueses se sacuden el molesto camarada y se apoyan, a su vez, sobre los hombros del Partido del Orden. El Partido del Orden levanta sus hombros, deja caer a los republicanos burgueses dando volteretas y salta, a su vez, a los hombros del poder armado. Y cuando cree que está todavía sentado sobre esos hombros, una buena mañana se encuentra con que los hombros se han convertido en bayonetas. Cada partido da coces al que empuja hacia adelante y se apoya en las espaldas del partido que impulsa para atrás. No es extraño que, en esta ridícula postura, pierda el equilibrio y se venga a tierra entre extrañas cabriolas, después de hacer las muecas inevitables. De este modo, la revolución se mueve en sentido descendente. En este movimiento de retroceso se encuentra todavía antes de desmoronarse la última barricada de febrero y de constituirse el primer órgano de autoridad revolucionaria. El periodo que tenemos ante nosotros abarca la mezcolanza más abigarrada de clamorosas contradicciones, constitucionales que conspiran abiertamente contra la Constitución, revolucionarios que confiesan abiertamente ser constitucionales, una Asamblea Nacional que quiere ser omnipotente y no deja ni un solo momento de ser parlamentaria, una montaña que encuentra su misión en la resignación y para los golpes de sus derrotas presentes contra la profecía de victorias futuras. Realistas que son los patres constricti de la República y se ven obligados por la situación a mantener en el extranjero las dinastías reales en pugna, de que son partidarios y sostener en Francia la República, a la que odian. Un poder ejecutivo que encuentra en su misma debilidad su fuerza y su respetabilidad en el desprecio que inspira. Una república que no es más que una infamia combinada de dos monarquías, la de la Restauración y la de Julio, con una etiqueta imperial. Alianzas cuya primera cláusula es la separación. Luchas cuya primera ley es la indecisión. En nombre de la calma, una agitación desenfrenada y vacua. En nombre de la revolución, los más solemnes sermones en favor de la tranquilidad. Pasiones sin verdad, verdades sin pasión, héroes sin hazañas heroicas, historias sin acontecimientos, un proceso cuya única fuerza propulsora parece ser el calendario, fatigoso por la sempiterna repetición de tensiones y relajamientos, antagonismos que solo parecen exaltarse periódicamente para embotarse y decaer, sin poder resolverse, esfuerzos pretenciosamente ostentados y espantos burgueses ante el peligro del fin del mundo y al mismo tiempo los salvadores de este tejiendo las más mezquinas intrigas y comedias palaciegas, que en su laissez-aller recuerdan más que el juicio final los tiempos de la Fronda. El genio conectivo oficial de Francia, ultrajado por la estupidez ladina de un solo individuo, la voluntad colectiva de la nación, cuantas veces habla en el sufragio universal, busca su expresión adecuada en los enemigos empedernidos de los intereses de las masas, hasta que, por último, la encuentra en la voluntad obstinada de un filibustero. Si hay pasaje de la historia pintado en gris sobre fondo gris, es este. Hombres y acontecimientos aparecen como un sémil a la inversa, como sombras que han perdido sus cuerpos. La misma revolución paraliza a los propios portadores y solo dota de violencia pasional a sus adversarios. Y cuando por fin aparece el espectro rojo, constantemente evocado y conjurado por los contrarrevolucionarios, no aparece tocado con el gorro frigio de la anarquía, sino vistiendo el uniforme del orden, con zaragüeyes rojos. Veíamos que el ministerio nombrado por Bonaparte el 20 de diciembre de 1848, el día de su ascensión, era un ministerio del Partido del Orden, de la coalición legitimista y orleanista. Este ministerio, Bagot-Falleux, había sobrevivido a la constituyente republicana, cuya vida había acortado de un modo más o menos violento, y empuñaba todavía el timón. Saint-Gagnier, el general de los realistas coligados, seguía concentrando en su persona el alto mando de la primera división militar y de la Guardia Nacional de París. Finalmente, las elecciones generales habían asegurado al Partido del Orden la gran mayoría en la Asamblea Nacional.
Aquí los diputados y los pares de Luis Felipe se encontraron con un santo tropel de legitimistas para quienes numerosas papeletas electorales de la nación se habían trocado en entradas para la escena política. Los diputados bonapartistas eran demasiado contados para poder formar un partido parlamentario independiente. Solo aparecían como un apéndice molesto del Partido del Orden. Como vemos, el Partido del Orden tenía en sus manos el poder del gobierno, el ejército y el cuerpo legislativo. En una palabra, todos los poderes del Estado, y se hallaba fortalecido moralmente por las elecciones generales que hacían aparecer su dominación como voluntad del pueblo, y por la victoria simultánea de la contrarrevolución en todo el continente europeo. Jamás un partido abrió la campaña con medios más abundantes ni bajo mejores auspicios. Los republicanos puros, naufragados, se vieron reducidos en la Asamblea Nacional Legislativa a una pandilla de unos 50 hombres, y a su frente los generales africanos Cavaignac, Lamoricière y Verdeaux, pero el gran partido de oposición lo formaba la Montaña. Con este nombre parlamentario se había bautizado el Partido Socialdemócrata. Disponía de más de 200 de los 750 votos de la Asamblea Nacional, y era, por lo menos, tan fuerte como cualquiera de las tres facciones del Partido del Orden por separado. Su minoría relativa frente a toda la coalición realista parecía estar compensada por circunstancias especiales. No solo porque las elecciones departamentales pusieron de manifiesto que este partido había ganado simpatías considerables entre la población del campo. Contaba además en sus filas con casi todos los diputados de París. El ejército había hecho una confesión de fe democrática mediante la elección de 3 suboficiales, y el jefe de la Montaña, Ledru Roland, a diferencia de todos los representantes del Partido del Orden, fue elevado al rango de la nobleza parlamentaria por 5 departamentos que habían concentrado sus votos en él. Por tanto, el 28 de mayo de 1849, dados los inevitables choques intestinos de los realistas y los de todo el Partido del Orden con Bonaparte, la Montaña parecía contar con todas las probabilidades de éxito. 14 días después lo había perdido todo, hasta el honor. Antes de proseguir con la historia parlamentaria, son indispensables algunas observaciones, para evitar sus errores corrientes acerca del carácter total de la época que nos ocupa. Según la manera de ver de los demócratas, durante el periodo de la Asamblea Nacional Legislativa el problema es el mismo que el del periodo de la Constituyente, la simple lucha entre republicanos y realistas. En cuanto al movimiento mismo, lo encierran en un tópico, reacción, la noche, en la que todos los gatos son pardos y que les permite salmodiar con todos sus habituales lugares comunes, dignos de su papel de sereno. Y ciertamente a primera vista el Partido del Orden parece un ovillo de diversas fracciones realistas, que no solo intrigan unas contra otras para elevar cada cual al trono a su propio pretendiente y eliminar al del bando contrario, sino que, además, se unen todas en el odio común y en los ataques comunes contra la República. Por su parte, la Montaña aparece como la representante de la República, frente a esta conspiración realista. El Partido del Orden aparece constantemente ocupado por una reacción que, ni más ni menos que en Prusia, va contra la prensa, contra la asociación, etc., y se traduce, al igual que en Prusia, en brutales injerencias policíacas de la burocracia, de la gendarmería y de los tribunales. A su vez, la Montaña, que está constantemente ocupada con no menos celo en repeler esos ataques, defendiendo así a los eternos derechos humanos, como todo partido sedicente popular lo viene haciendo más o menos desde hace siglo y medio. Sin embargo, examinando más de cerca la situación y de los partidos, se esfuma esta apariencia superficial que vela la lucha de clases y la peculiar fisonomía de este periodo. Legitimistas y organistas formaban, como queda dicho, las dos grandes facciones del Partido del Orden. ¿Qué era lo que hacía que estas facciones se aferrasen a sus pretendientes y las mantenían mutuamente separadas? ¿Serían tan solo las flores de lis y la bandera tricolor, la Casa de Borbón y la Casa de Orleans, diferentes matices del realismo o, en general, su profesión de fe realista? Bajo los Borbones había gobernado la gran propiedad territorial, con sus curas y sus lacayos; bajo los Orleans, la alta finanza, la gran industria, el gran comercio, es decir, el capital, con todo su séquito de abogados, profesores y retóricos. La monarquía legítima no era más que la expresión política de la dominación heredada de los señores de la tierra, del mismo modo que la monarquía de Julio no era más que la expresión política de la dominación usurpada de los advenedizos burgueses. Lo que, por tanto, separaba a las facciones no era eso que llamaban principios, eran sus condiciones materiales de vida, dos especies distintas de propiedad, era el viejo antagonismo entre la ciudad y el campo, la rivalidad entre el capital y la propiedad del suelo, que, al mismo tiempo, había viejos recuerdos, enemistades personales, temores y esperanzas, prejuicios e ilusiones, simpatías y antipatías, convicciones, artículos de fe y principios que los mantenían unidos a una u otra dinastía. ¿Quién lo niega?
Sobre las diversas formas de propiedad y sobre las condiciones sociales de existencia se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo peculiar. La clase entera los crea y los forma derivándolos de sus bases materiales y de las relaciones sociales correspondientes. El individuo suelto, a quien se le imbuye la tradición y la educación, podrá creer que son los verdaderos móviles y el punto de partida de su conducta. Aunque los orleanistas y los legitimistas, aunque cada fracción se esforzase por convencerse a sí misma y por convencer a la otra que lo que las separaba era la lealtad a sus dos dinastías, los hechos demostraron más tarde que eran más bien sus intereses divididos los que impedían que las dos dinastías se uniesen. Y así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir todavía más entre las frases y las figuraciones de los partidos y su organismo efectivo y sus intereses efectivos, entre lo que se imaginan ser y lo que en realidad son. Orleanistas y legitimistas se encontraron en la República los unos junto a los otros y con idénticas pretensiones. Si cada parte quería imponer frente a la otra la restauración de su propia dinastía, esto solo significaba una cosa, que cada uno de los dos grandes intereses en los que se divide la burguesía, la propiedad del suelo y el capital, aspiraba a restaurar su propia supremacía y la subordinación del otro. Hablamos de dos intereses de la burguesía, pues la gran propiedad del suelo, pese a su coquetería feudal y a su orgullo de casta, estaba completamente aburguesada por el desarrollo de la sociedad moderna. También los Tories en Inglaterra se hicieron durante mucho tiempo la ilusión de creer que se entusiasmaban con la monarquía, la Iglesia y las bellezas de la vieja Constitución inglesa, hasta que llegó el día del peligro y les arrancó la confesión que solo se entusiasmaban con la renta del suelo. Los realistas coligados intrigaban unos contra otros en la prensa, en Ems, en Claremont, fuera del Parlamento. Entre bastidores volvían a vestir sus viejas libreas orleanistas y legitimistas y reanudaban sus viejos torneos, pero en la escena pública, en sus grandes representaciones cívicas como gran partido parlamentario, despachaban a sus respectivas dinastías con simples reverencias y aplazaban la restauración de la monarquía in infinito. Cumplían con su verdadero oficio como partido del orden, es decir, bajo un título social y no bajo un título político, como representantes del régimen social burgués y no como caballeros de ninguna princesa peregrinante, como clase burguesa frente a otras clases y no como realistas frente a republicanos, y, como partido del orden, ejercieron una dominación más ilimitada y más dura sobre las demás clases de la sociedad que la que habían ejercido nunca bajo la Restauración o bajo la monarquía de Julio, como sólo era posible ejercerla bajo la forma de la república parlamentaria, pues sólo bajo esa forma podían unirse los dos grandes sectores de la burguesía francesa, y por tanto poner a la orden del día la dominación de su clase en vez del régimen de un sector privilegiado de ella. Si, a pesar de esto, y también como partido del orden, insultaban a la república y manifestaban la repugnancia que sentían por ella, no era sólo por el apego a sus recuerdos realistas. El instinto les enseñaba que, aunque la república había coronado su dominación política, al mismo tiempo socavaba su base social, ya que ahora se enfrentaban con las clases sojuzgadas y tenían que luchar con ellas sin ningún género de mediación, sin poder ocultarse detrás de la corona, sin poder desviar el interés de la nación mediante sus luchas subalternas intestinas y con la monarquía. Era un sentimiento de debilidad el que los hacía retroceder temblando ante las condiciones puras de su dominación de clase y suspirar por las formas más incompletas, menos desarrolladas y precisamente por ello menos peligrosas de su dominación. En cambio, cuantas veces los realistas coligados chocan con el pretendiente que tienen enfrente, con Bonaparte, cuantas veces creen que el poder ejecutivo hace peligrar su omnipotencia parlamentaria, cuantas veces tienen que exhibir, por tanto, el título político de su dominación, actúan como republicanos y no como realistas. Desde el orleanista Thiers, quien advierte a la Asamblea Nacional que la República es lo que menos los separa, hasta el legitimista Berryer, que el 2 de diciembre de 1851, ceñido con la banda tricolor, arenga como tribuno, en nombre de la República, al pueblo congregado delante del edificio de la alcaldía del 10º arrondissement. Claro que el eco burlón le contestaba con este grito: «Enrique V, Enrique V». Frente a la burguesía coligada se había formado una coalición de pequeños burgueses y obreros, el llamado Partido Socialdemócrata. Los pequeñoburgueses se vieron mal recompensados después de las jornadas de junio de 1848. Vieron en peligro sus intereses materiales y puestas en tela de juicio por la contrarrevolución las garantías democráticas que habían de asegurarles la posibilidad de hacer valer esos intereses. Se acercaron, por tanto, a los obreros. De otra parte, su representación parlamentaria, la montaña,
puesta al margen durante la dictadura de los republicanos burgueses, había reconquistado durante la última mitad de la vida de la constituyente su pérdida de popularidad con la lucha contra Bonaparte y los ministros realistas. Había concertado una alianza con los jefes socialistas. En febrero de 1849 se festejó con banquetes la reconciliación. Se esbozó un programa común, se crearon comités electorales comunes y se proclamaron candidatos comunes. A las reivindicaciones sociales del proletariado se les limó la punta revolucionaria y se les dio un giro democrático. A las exigencias democráticas de la pequeña burguesía se les despojó de la forma meramente política y se afiló su punta socialista. Así nació la socialdemocracia. La nueva montaña, fruto de esta combinación, contenía, prescindiendo de algunos figurantes de la clase obrera y de algunos sectarios socialistas, los mismos elementos que la vieja, solo que más fuertes en número. Pero, en el transcurso del proceso, había cambiado con la clase que representaba. El carácter peculiar de la socialdemocracia consiste en exigir instituciones democrático-republicanas, no para abolir a la par los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antítesis y convertirla en armonía. Por mucho que difieran las medidas propuestas para alcanzar este fin, por mucho que se adornen concepciones más o menos revolucionarias, el contenido es siempre el mismo. Este contenido es la transformación de la sociedad por vía democrática, pero una transformación dentro del marco de la pequeña burguesía. No vaya nadie a formarse la idea ilimitada de que la pequeña burguesía quiere imponer, por principio, un interés egoísta de clase. Ella cree, por el contrario, que las condiciones especiales de su emancipación son las condiciones generales fuera de las cuales no puede ser salvada de la sociedad moderna y evitarse de la lucha de clases. Tampoco debe creerse que los representantes democráticos son todos shopkeepers o gente que se entusiasman con ellos. Pueden estar a un mundo de distancia de ellos, por su cultura y su situación individual. Lo que los hace representantes de la pequeña burguesía es que no van más allá, en cuanto a mentalidad, de donde van los pequeños burgueses en modo de vida, que por tanto se ven teóricamente impulsados a los mismos problemas y a las mismas soluciones que impulsan a aquellos, prácticamente el interés material y la situación social. Tal es en general la relación que existe entre los representantes políticos y literarios de una clase y la clase por ellos representada. Por todo lo expuesto, se comprende de por sí que aunque la montaña luchase constantemente con el partido del orden en torno a la República y a los llamados derechos del hombre, ni la República ni los derechos del hombre eran su fin último, del mismo modo que un ejército al que se quiere despojar de sus armas y que se apresta a la defensa, no se lanza al terreno de lucha solamente para quedar en posesión de sus armas. Inmediatamente después de reunirse la Asamblea Nacional, el Partido del Orden provocó a la montaña. La burguesía sentía ahora la necesidad de acabar con los demócratas pequeño-burgueses, lo mismo que un año antes había comprendido la necesidad de acabar con el proletariado revolucionario. Pero la situación del adversario era distinta. La fuerza del partido proletario estaba en la calle, y la de los pequeños burgueses en la misma Asamblea Nacional. Tratábase, pues, de sacarlos de la Asamblea Nacional a la calle y hacer que ellos mismos destrozasen su fuerza parlamentaria antes de que tuviesen tiempo y ocasión para consolidarla. El cebo que le echaron fue el bombardeo de Roma por las tropas francesas. Este bombardeo infringía el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe a la República Francesa emplear a sus fuerzas armadas contra las libertades de otro pueblo. Además, el artículo 54 prohibía toda declaración de guerra por el Poder Ejecutivo sin la aprobación de la Asamblea Nacional, y la Constituyente había desautorizado la expedición a Roma, con su acuerdo del 8 de mayo. Basándose en estas razones, Ledru-Rollin presentó el 11 de junio de 1849 un acta de acusación contra Bonaparte y sus ministros. Azuzado por las picadas de avispa de Thiers, se dejó arrastrar incluso a la amenaza de que estaban dispuestos a defender la Constitución por todos los medios, hasta con las armas en la mano. La montaña se levantó como un solo hombre y repitió este llamamiento a las armas. El 12 de junio, la Asamblea Nacional desechó el acta de acusación y la montaña abandonó el Parlamento. Los acontecimientos del 13 de junio son conocidos. La proclama de una parte de la montaña declarando fuera de la Constitución a Bonaparte y a sus ministros. La procesión callejera de los guardias nacionales democráticos, que, desarmados como iban, se dispersaron al escape al encontrarse con las tropas de Changarnier, etc., etc. Una parte de la montaña huyó al extranjero, otra parte fue entregada al Tribunal Supremo de Bourges, y un reglamento parlamentario sometió al resto a la vigilancia de maestro de escuela del presidente de la Asamblea Nacional. En París se declaró nuevamente el estado de sitio, y la parte democrática de su Guardia Nacional fue disuelta. Así se destrozaba la influencia de la montaña en el Parlamento y la fuerza de los pequeños burgueses en París.
En Lyon, donde el 13 de junio había dado señal para su sangriento levantamiento obrero, se declaró también el estado de sitio, que se hizo extensivo a los 5 departamentos circundantes, situación que dura hasta el momento actual. El grueso de la montaña dejó en la estacada su vanguardia, negándose a firmar la proclama de esta. La prensa desertó y solo 2 periódicos se atrevieron a publicar el pronunciamiento. Los pequeños burgueses traicionaron a sus representantes. Los guardias nacionales no aparecieron, y donde aparecieron fue para impedir que se levantasen barricadas. Los representantes habían engañado a los pequeños burgueses, ya que a los pretendidos aliados del ejército no se les vio por ninguna parte. Finalmente, en vez de obtener un refuerzo de él, el Partido Democrático contagió al proletariado su propia debilidad, y como suele ocurrir con las hazañas democráticas, los jefes tuvieron la satisfacción de poder acusar a su pueblo de deserción, y el pueblo la de poder acusar de engaño a sus jefes. Rara vez se había anunciado una acción con más estrépito que la campaña inminente de la montaña. Rara vez se había trompeteado un acontecimiento con más seguridad ni con más anticipación que la victoria inevitable de la democracia. Indudablemente, los demócratas creen en las trompetas, cuyos toques habían derribado las murallas de Jericó, y cuantas veces se enfrentaron con las murallas del despotismo, intentaron repetir el milagro. Si la montaña quería vencer en el Parlamento, no debió llamar a las armas, y si llamaba a las armas en el Parlamento, no debía comportarse en la calle parlamentariamente. Si la manifestación pacífica era un propósito serio, era necio no prever que se la habría de recibir belicosamente. Y si se pensaba en una lucha efectiva, era peregrino de poner las armas con las que esa lucha había de librarse. Pero las amenazas revolucionarias de los pequeños burgueses y de sus representantes democráticos no son más que intentos de intimidar al adversario. Y cuando se ven metidos en un atolladero, cuando se han comprometido ya lo bastante para verse obligados a ejecutar sus amenazas, lo hacen de un modo equívoco, evitando, sobre todo, los medios que llevan al fin propuesto, y acechan todos los pretextos para sucumbir. Tan pronto como hay que romper el fuego, la estrepitosa abertura que anunció la lucha se pierde en un pusilánime refunfuñar. Los actores dejan de tomar su papel au sérieux y la acción se derrumba lamentablemente, como un balón lleno de aire al que se le pincha con una aguja. Ningún partido exagera más ante él mismo sus medios que el democrático. Ninguno se engaña con más ligereza acerca de la situación. Porque una parte del ejército hubiese votado a su favor, la montaña estaba ya convencida de que el ejército se sublevaría por ella. ¿Y con qué motivo? Con un motivo que, desde el punto de vista de las tropas, no tenía otro sentido que el que los revolucionarios se ponían al lado de los soldados romanos y en contra de los soldados franceses. De otra parte, estaba todavía demasiado fresco el recuerdo del mes de junio de 1848 para que el proletariado no sintiese una profunda repugnancia contra la Guardia Nacional y los jefes de las sociedades secretas una desconfianza completa hacia los jefes democráticos. Para superar estas diferencias, harían falta grandes intereses comunes que estuviesen en juego. La infracción de un artículo constitucional abstracto no podía representar un tal interés. ¿Acaso no se había violado ya repetidas veces la Constitución, según aseguraban los propios demócratas? ¿Y acaso los periódicos más populares no habían estigmatizado esta Constitución como un amaño contrarrevolucionario? Pero el demócrata, como representa a la pequeña burguesía, es decir, a una clase de transición, en la que los intereses de 2 clases se embotan en uno contra el otro, cree estar por encima del antagonismo de clases en general. Los demócratas reconocen que tienen enfrente a una clase privilegiada, pero ellos, con todo el resto de la nación que los circunda, forman el pueblo. Lo que ellos representan son los derechos del pueblo. Lo que los interesa es el interés del pueblo. Por eso, cuando se prepara una lucha, no necesitan examinar los intereses y las posiciones de las distintas clases. No necesitan ponderar con demasiada escrupulosidad sus propios medios. No tienen más que dar la señal para que el pueblo, con todos sus recursos inagotables, caiga sobre sus opresores. Y si, al poner en práctica tal cosa, sus intereses resultan no interesar y su poder ser impotencia, la culpa la tienen los sofistas perniciosos que extienden al pueblo indivisible en varios campos enemigos, o el ejército, demasiado embrutecido y cegado para ver en los fines puros de la democracia lo mejor para él. O bien ha fracasado todo por un detalle de ejecución, o ha surgido una casualidad imprevista que ha malogrado la partida por esta vez. En todo caso, el demócrata sale de la derrota más ignominiosa tan inmaculado como el inocente entró en ella, con la convicción readquirida de que tiene necesariamente que vencer, no de que él mismo y su partido tienen que abandonar la vieja posición, sino de que, por el contrario, son las condiciones las que tienen que madurar para ponerse a tono con él. Por eso no debemos formarnos una idea demasiado trágica de la montaña diezmada, destrozada y humillada por el nuevo reglamento parlamentario. Si el 13 de junio eliminó a sus jefes, por otra parte abrió paso a capacidades de segundo rango, a quienes esta nueva posición halagaba.
Si su impotencia en el Parlamento ya no dejaba lugar a dudas, esto les daba ahora también el derecho a limitar sus actos a estallidos de indignación moral y a estrepitosas declaraciones. Si el Partido del Orden aparentaba ver encarnados en ellos, como últimos representantes oficiales de la revolución, todos los horrores de la anarquía, esto les permitía comportarse en la práctica con tanta mayor trivialidad y humildad, y del 13 de junio se consolaban con este giro profundo. Pero si se osa tocar el sufragio universal, entonces verán quiénes somos nosotros. Nous verrons. Por lo que se refiere a los montañeses huidos al extranjero, basta observar que Ledru-Rollin, en vista de que había conseguido arruinar irrevisiblemente en menos de 2 semanas el potente partido a cuyo frente estaba, se creyó llamado a formar un gobierno francés in partibus, que a lo lejos, desgajada del campo de acción, su figura parecía ganar en talla a medida que bajaba el nivel de la revolución, y las magnitudes oficiales de la Francia oficial iban haciéndose enanas, que pudo figurar como pretendiente del republicano para 1852, que dirigía circulares periódicas a los valacos y a otros pueblos, en las que se amenazaba a los déspotas del continente con sus hazañas y las de sus aliados. ¿Acaso le faltaba por completo la razón a Proudhon cuando gritó a esos señores «Vous n'êtes pas de blagues», no sois más que unos charlatanes? El 13 de junio el Partido del Orden no solo había quebrantado la fuerza de la montaña, sino que había impuesto el sometimiento de la Constitución a los acuerdos de la mayoría de la Asamblea Nacional, y así entendía él la República como el régimen en el que la burguesía domina bajo formas parlamentarias, sin encontrar un valladar como bajo la monarquía, ni en el veto del Poder Ejecutivo, ni en el derecho de disolver el Parlamento. Esto era la República Parlamentaria, como la llamaba Thiers. Pero, si el 13 de junio la burguesía aseguró su omnipotencia en el seno del Parlamento, ¿no condenaba a éste a una debilidad incurable frente al Poder Ejecutivo y al pueblo al repudiar la parte más popular de la Asamblea? Al entregar a numerosos diputados sin más ceremonias la requisición de los tribunales, anulaba su propia inmunidad parlamentaria. El reglamento humillante que impuso a la montaña elevaba el rango del presidente de la República en la misma proporción en que se rebajaba el de cada uno de sus representantes del pueblo. Al estigmatizar la insurrección en defensa del régimen constitucional como un movimiento anárquico encaminado a subvertir a la sociedad, la burguesía se cerraba a sí mismo el camino de llamamiento a la insurrección, tan pronto como el Poder Ejecutivo violase la Constitución en contra de ella. Y la ironía de la historia quiso que el 2 de diciembre de 1851, el general que bombardeó Roma por orden de Bonaparte, dando así el nuevo motivo inmediato para el motín constitucional del 13 de junio, o Dinot, hubiera de ser propuesto al pueblo, en tono implorante y en vano, por el Partido del Orden como el general de la Constitución frente a Bonaparte. Otro héroe del 13 de junio, Vieira, que desde la tribuna de la Asamblea Nacional cosechó elogios por las brutalidades cometidas por él en los locales de periódicos democráticos al frente de una banda de guardias nacionales pertenecientes a las altas finanzas, este mismo Vieira estaba en el secreto de la conspiración de Bonaparte y contribuyó esencialmente a cortar a la Asamblea Nacional, en sus horas de agonía, todo apoyo por parte de la Guardia Nacional. El 13 de junio tenía, además, otra significación. La montaña había querido arrancar el que se entregase a Bonaparte a los tribunales. Por tanto, su derrota era una victoria directa para Bonaparte, el triunfo personal de éste sobre sus enemigos democráticos. El Partido del Orden había conseguido la victoria y Bonaparte no tenía que hacer más que embolsársela. Así lo hizo. El 14 de junio pudo leerse en los muros de París una proclama en la que el presidente, como sin participación suya, resistiéndose, obligado simplemente por la fuerza de los acontecimientos, sale de su recato claustral, se queja, como la virtud ofendida, de las calumnias de sus adversarios, y mientras parece identificar a su persona con la causa del orden, identifica la causa del orden con su persona. Además, la Asamblea Nacional había aprobado, aunque después de realizada, la expedición contra Roma, habiendo la iniciativa de la misma corrido a cargo de Bonaparte. Después de restituir en el Vaticano al pontífice Samuel, podía esperar entrar en las Tullerías como rey David. Se había ganado a los curas. El motín del 13 de junio se limitó, como hemos visto, a una pacífica procesión callejera. Contra él no se podían, por tanto, ganar laureles guerreros. No obstante, en una época tan pobre en héroes y en acontecimientos, el Partido del Orden convirtió esta batalla incruenta en un segundo Austerlitz. La tribuna y la prensa ensalzaron al ejército como el poder del orden, en contraposición a las masas del pueblo, como la impotencia de la anarquía, y glorificaron a Changarnier como el baluarte de la sociedad. Un engaño en el que acabó creyendo hasta él mismo, pero por debajo de cuerda fueron desplazados de París los cuerpos que parecían dudosos. Los regimientos en que las elecciones habían dado los resultados más democráticos fueron desterrados de Francia a Argelia. Las cabezas inquietas que había entre las tropas enviadas a secciones de castigo,
y por último, sistemáticamente llevado a cabo el acordonamiento del cuartel contra la prensa y su aislamiento de la sociedad civil. Llegamos aquí al viraje decisivo en la historia de la Guardia Nacional francesa. En 1830 había decidido la caída de la Restauración. Bajo Luis Felipe fracasaron todos los motines en los que la Guardia Nacional estaba al lado de las tropas. Cuando en las jornadas de febrero de 1848 se mantuvo en actitud pasiva frente a la insurrección y equívoca frente a Luis Felipe, este se dio por perdido y lo estaba. Así fue arraigando la convicción de que la revolución no podía vencer sin la Guardia Nacional, ni el ejército podía vencer contra ella. Era la fe supersticiosa del ejército en la omnipotencia civil. Las jornadas de junio de 1848, en que toda la Guardia Nacional, unida a las tropas de línea, sofocó la insurrección, habían reforzado esta fe supersticiosa. Después de haber subido Bonaparte a la presidencia, la posición de la Guardia Nacional descendió en cierto modo, por la fusión anticonstitucional de su mandato con el mando de la primera división militar en la persona de Saint-Garnier. Como el mando de la Guardia Nacional aparecía aquí como un atributo del alto mando militar, la Guardia Nacional parecía quedar reducida a un apéndice de las tropas de línea. Por fin, el 13 de junio fue destrozada, y no solo por su disolución parcial, que desde aquel momento se repitió periódicamente en todos los puntos de Francia y solo dejó en pie las ruinas de la Guardia Nacional. La manifestación del 13 de junio fue, sobre todo, una manifestación de los guardias nacionales democráticos. Es cierto que no se pusieron al ejército sus armas, sino solo sus uniformes, pero en este uniforme estaba precisamente el talismán. El ejército se convenció de que tal uniforme era un trapo de lana como otro cualquiera. El encanto quedó roto. En las jornadas de junio de 1848, la burguesía y la pequeña burguesía, en calidad de Guardia Nacional, estuvieron unidas con el ejército contra el proletariado. El 13 de junio de 1849, la burguesía hizo que el ejército dispersase a la Guardia Nacional pequeño-burguesa. El 2 de diciembre de 1851 había desaparecido la Guardia Nacional de la propia burguesía, y Bonaparte se limitó a registrar este hecho al firmar, después de lo producido, el decreto de su disolución. Así fue como la burguesía rompió ella misma su última arma contra el ejército, pero no tenía más remedio que romperla desde el momento que la pequeña burguesía no estaba ya detrás de ella como vasallo, sino delante de ella como rebelde, del mismo modo que tenía necesariamente que destruir en general, con sus propias manos, a partir del instante en que se hizo ella misma absolutista, todos sus medios de defensa contra el absolutismo. Entretanto, el Partido del Orden festejaba la conquista de un poder que en 1848 solo parecía haber perdido para volver a encontrarlo libre de sus trabas en 1849, con invectivas contra la República y la Constitución, maldiciendo todas las revoluciones futuras, presentes y pasadas, incluyendo las hechas por los dirigentes de su mismo partido, y por medio de leyes que amordazaban a la prensa, destruían el derecho de asociación y sancionaban el estado de sitio como institución orgánica. Luego, la Asamblea Nacional suspendió sus sesiones desde mediados de agosto hasta mediados de octubre, después de haber nombrado una comisión permanente para el tiempo que durase su ausencia. Durante estas vacaciones, los legitimistas intrigaron con Ems, los orleanistas con Clermont, Bonaparte mediante tournées principescas, y los consejos departamentales en cabildeos sobre la revisión constitucional, casos que se repiten con regularidad durante las vacaciones periódicas de la Asamblea Nacional y en los que entraré tan pronto como se conviertan en acontecimientos. Aquí advertimos tan solo que la Asamblea Nacional obró impolíticamente al desaparecer de la escena durante tan largo intervalo, dejando que solo apareciese al frente de la República una figura, aunque lamentable, la de Luis Bonaparte, mientras el Partido del Orden, para escándalo del público, se descomponía en sus partes integrantes realistas y se dejaba llevar por sus apetitos de restauración en pugna. Tan pronto como enmudecía durante estas vacaciones, el ruido ensordecedor del Parlamento y su cuerpo se disolvía en la nación. Nadie podía dejar de ver que solo faltaba una cosa para consumar la verdadera faz de esta república: hacer permanentes las vacaciones parlamentarias y sustituir su lema de liberté, égalité, fraternité por estas palabras inequívocas: infanterie, caballerie y artillerie.